Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. El concepto del proceso aduanero portuario. Un concepto dentro del contexto del comercio internacional, apoyándonos en la documentación que genera el servicio de venta de fletes marítimos para el control de los cargamentos y sus contenedores. A los efectos de la ley, enmarcamos un eje central para diseñar un sistema y cubrir las transacciones que se llevan a cabo en el comercio internacional, tomando como norte la operación de transporte, desde el lugar de salida en el país de exportación hasta el almacén del importador en el país nacional. Un transporte desde un lugar de embarque para una salida de un buque atravesando países, cruzando sus fronteras, hasta la llegada al país nacional, en un lugar de introducción, en el cual se realiza la intervención de la administración aduanera. A efectos de este anteproyecto, damos una definición del proceso aduanero portuario, con el cual quisimos ampliar el espectro del control que en la actualidad presenta la potestad aduanera, con motivo de la instauración de los sistemas informáticos que son necesarios para el desarrollo y modernización de una administración pública transparente, cuya gestión puede ser objeto de revisión y análisis, debido a las trazas que dejan los registros electrónicos del flujo del proceso que llevan a cabo. El operador económico autorizado, la administración aduanera y la administración central. Capturando toda la información necesaria para el desarrollo de un sistema automatizado, tomada de los elementos que soportan las transacciones comerciales que tienen lugar en el mercado internacional. Integración del proceso del importador o exportador. Sobre la base del negocio de venta del servicio de almacenamiento, movilización, traslado y transporte de carga. Incluyendo la captura de la información sobre la transacción comercial. Contrato de compra-venta. Orden de compra. Confirmación de la orden de compra. Y la factura definitiva. La compra y venta de mercancía o bienes entre las personas de los países del mundo. Y el transporte internacional. Vía marítima. A través de un contrato de fletamento, documento de transporte o conocimiento de embarque, que incluye la facturación de un flete marítimo y los gastos internacionales hasta el puerto de embarque. Conformando un valor de transacción, incluyendo un gasto de seguro hasta el lugar de introducción en el país de importación. Un cargamento de mercancías que se transportan en contenedores, que se acompañan con una lista de empaque que indican el orden de los bultos de las mercancías, incluidos en la facturación. Contenedores que tienen un almacenamiento en el lugar de exportación, así como en el país de importación. Conformándose un cargamento de mercancías, amparado por el conocimiento de embarque o documento de transporte, la factura definitiva, y la lista de empaque. Que se pone a la orden de la administración aduanera. Una definición sencilla de comercio internacional podemos concretarla en la salida de los productos de un país, por medio de una exportación, para ser introducidos después de la llegada a otro país para su consumo, una vez nacionalizados estos productos extranjeros, al perfeccionarse la operación de importación, después de presentada la declaración por la agencia de aduanas del comprador consignatario, en atención a la documentación exigible. Área de comercio internacional. Mercado. Operaciones de compra-venta. Transacciones comerciales. El comercio exterior o comercio internacional, como suele llamársele, no es otra cosa que el intercambio de bienes y servicios de los operadores económicos de un Estado-nación, con los otros que integran la comunidad internacional de países del mundo, donde es necesario la movilización, traslado, almacenaje y transporte de estos bienes y servicios, atravesando las fronteras geográficas para perfeccionar la operación de importación o exportación,
bajo el marco de los acuerdos internacionales, y la legislación nacional, aplicando el régimen legal arancelario a su llegada o salida, a lo del país respectivo. Llamamos mercado internacional a los territorios de los países donde están ubicados los vendedores, proveedores, mayoristas o distribuidores, y los productores o fabricantes, quienes ejecutan las operaciones de exportación. El mercado está conformado por vendedores y compradores. Los primeros ponen o muestran sus mercancías o productos en la vitrina internacional a través de catálogos, listas de productos indicando precios, calidades, características y especificaciones técnicas, salas de demostración, ferias o exposiciones, aplicando estrategias de promoción de ventas, lo cual hoy también se desarrollan en la nube de Internet. Y los segundos o compradores importadores, mayormente las corporaciones colocan sus órdenes de compra, en atención a sus necesidades y las relaciones comerciales que puedan establecer con los proveedores extranjeros, en atención a los niveles comerciales de los mismos. A los efectos de la ley, los principales operadores económicos que ejecutan las operaciones de comercio internacional, son los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, representados por los exportadores y los importadores. Esta actividad necesariamente por diversas razones, tiene que estar complementada con las funciones que cumplen los auxiliares de la administración aduanera, los cuales tienen que estar autorizados por esta administración, para poder actuar y cumplir sus funciones dentro del proceso aduanero portuario. Así tenemos al transportista que presta sus servicios en el territorio nacional, así como al transportista internacional, el agente de carga o transitario, el almacén, y la agencia de aduanas. Tenemos una línea divisoria, representada por la línea naviera y el viaje del vehículo transportador que genera las actividades de carga para una operación de exportación, o las actividades de descarga para una operación de importación. Todos estos operadores económicos involucrados en las operaciones y actividades que se llevan a cabo con motivo de las exportaciones o las importaciones, para la movilización, traslado, almacenaje y transporte de los productos en el lugar de salida o de embarque, o en el lugar de llegada o de introducción, en el país nacional. Título 2. Del tráfico de mercancías. Capítulo 1. De las operaciones y actividades aduaneras. El proceso aduanero y portuario. Artículo 37. A los efectos de esta ley, se entenderá por literal A. Proceso aduanero, aquel conformado por las transacciones comerciales efectuadas por los operadores económicos en el mercado internacional, para el intercambio de bienes o mercancías entre los países, cruzando sus fronteras con la participación de las empresas transportistas internacionales, con el propósito de internar esos bienes al territorio de cada país, y la intervención de la administración aduanera para el perfeccionamiento de la operación de importación en el país de compra, o de la operación de exportación desde el país de venta, y en algunos casos completadas con la operación de tránsito, y o por las actividades de transbordo o cabotaje. Título 2. Del tráfico de mercancías. Capítulo 1. De las operaciones y actividades aduaneras. El proceso aduanero y portuario. Artículo 37. A los efectos de esta ley, se entenderá por literal B. Proceso portuario o aeroportuario, aquel generado por las actividades que manejan los operadores económicos de la cadena logística internacional, con motivo de las operaciones y actividades aduaneras derivadas del movimiento, traslado, almacenaje y transporte de los bienes en las zonas primarias inmediatas. El proceso aduanero y portuario.
Artículo 37. Primer párrafo. La intervención de la Administración aduanera se basa en el control de entrada y salida de estos bienes, y en las actividades que manejan las personas naturales o jurídicas comprendidas en esta ley que realizan labores vinculados a destinos y operaciones aduaneros. El proceso aduanero y portuario. Artículo 37. Parágrafo primero. El reglamento determinará las definiciones aduaneras y portuarias correspondientes a las operaciones o actividades derivadas del movimiento, traslado, almacenamiento y transporte de los bienes y pasajeros, relacionados al comercio internacional que no se señalen expresamente en este texto de ley, necesarias para el entendimiento y la ejecución de los procedimientos, y el perfeccionamiento de las operaciones aduaneras. El proceso aduanero y portuario. Artículo 37. Parágrafo segundo. El reglamento establecerá el procedimiento de captura y proceso de los datos de la información de inventario, de transporte, el costo de llegada y demás datos de la documentación exigible por esta ley, generadas de las operaciones y actividades aduaneras, tanto para una operación de importación como una operación de exportación, contemplando el flujo del proceso logístico de las transacciones que llevan a cabo los operadores económicos de la cadena del comercio internacional, que incluye toda la información proporcionada por el transportista internacional, desde el anuncio de un viaje hasta que se perfecciona el despacho de exportación, y su posterior llegada al lugar de introducción. Todo en atención a lo establecido en el capítulo 12 del Sistema Aduanero Automatizado para los Importadores y Exportadores. Y el Reglamento General de esta ley. El proceso aduanero y portuario. Artículo 37. Parágrafo tercero. El reglamento determinará el mecanismo necesario para el manejo de la información generada por el proceso portuario o aeroportuario a que se refiere el literal B de este artículo, y su utilización en la plataforma de los operadores económicos autorizados y la autoridad portuaria, en atención a lo establecido en el artículo 15 de esta ley, para el control del régimen de admisión temporal de los equipos intermodales, así como el control y seguimiento de la entrega y la devolución de los mismos. El proceso aduanero y portuario. Concepto que conforman todos los argumentos necesarios para el desarrollo del objeto de la ley que, se establece en su artículo 1, en cuanto a su alcance y fomento de la instauración de los sistemas para darles fuerza a la aplicación de los procedimientos electrónicos, en donde se incluyen todas las transacciones comerciales que tienen lugar en el mercado internacional para perfeccionar una operación de compra-venta con motivo de la movilización, traslado, almacenaje y transporte, desde un lugar de salida a un lugar de llegada dentro del contexto del servicio de fletes marítimos. Título I. Disposiciones generales. Capítulo primero. Del objeto. Ámbito, finalidad y propósito. Registros electrónicos. Artículo 1. Primer párrafo. Los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, se regirán por las disposiciones de esta ley, y su reglamento, así como por las normas de naturaleza aduanera contenidas en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, en las obligaciones comunitarias y en otros instrumentos jurídicos vigentes relacionados con la materia. Normativa internacional que será incorporada a nuestra legislación para la actualización de los procedimientos aduaneros, a través de la reforma o la promulgación del reglamento de esta ley, a que haya lugar. Título I. Disposiciones generales. Capítulo primero. Del objeto. Ámbito, finalidad y propósito.
Registros electrónicos. Artículo 1. Segundo párrafo. La Administración Aduanera tendrá por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del territorio nacional, de mercancías objeto de tráfico internacional y de los medios de transporte que las conduzcan, a través del proceso aduanero, portuario a que se refiere el artículo 37 y de los procedimientos establecidos en esta ley, apoyados en los sistemas automatizados de la Administración, y los sistemas de los operadores económicos de la cadena logística del comercio internacional domiciliados en el territorio aduanero nacional, con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías estén sometidas, así como la supervisión de bienes inmuebles cuando razones de interés y control fiscal lo justifiquen. Título I. Disposiciones generales. Capítulo primero. Del objeto, ámbito, finalidad y propósito. Registros electrónicos. Artículo 1. Tercer párrafo. Operadores económicos que deberán llevar los registros electrónicos que se señalen en esta ley o en su reglamento, vinculados o relacionados con los cargamentos objeto de las operaciones aduaneras de exportación, importación o tránsito, de los cuales fueron parte, como prestadores del servicio, o como consignatario aceptante y exportador o remitente. Título I. Disposiciones generales. Capítulo primero. Del objeto, ámbito, finalidad y propósito. Registros electrónicos. Artículo 1. Parágrafo único. En atención a lo establecido en el primer párrafo de este artículo, el Ejecutivo Nacional en Consejo de Ministros, a través de reglamentos a esta ley, en concordancia a las competencias señaladas en los reglamentos orgánicos de cada ministerio, establecerá el mecanismo necesario para el desempeño de la Administración Central, en cuanto al cumplimiento de las normas internacionales de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, relacionadas a la formación, desarrollo y seguimiento de políticas públicas en materia de comercio internacional y su incidencia en los procedimientos y operaciones aduaneras, así como aquellas que se generen de los acuerdos aprobados por la República con los países pertenecientes a grupos económicos internacionales. Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. El concepto del proceso aduanero portuario.